Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Se cumple un año de la ofensiva de Hamás contra Israel, un año de la llamada Operación Al-Aqsa, que, para quien no lo sepa, debe su nombre a una mezquita ubicada en Jerusalén, un lugar sagrado para los musulmanes bajo el control de la entidad sionista, que ha sido foco de constantes tensiones y objeto de agresiones y desmanes por parte de las fuerzas de ocupación sionistas, incluyendo en esta categoría, por supuesto, a los colonos racistas y armados que usurpan las tierras de Palestina. Probablemente recordaréis las imágenes de la policía sionista abriéndose paso a golpes y a tiros para sofocar una protesta palestina que se desarrollaba en esa mezquita. Y, bueno, durante los siguientes días, el ejército sionista, en el contexto de una confrontación con las fuerzas de resistencia, asesinaría a unos 200 palestinos. Esto sucedía en el año 2021, hace prácticamente nada, y toda la prensa occidental, que lleva décadas normalizando a ojos de la opinión pública esta situación, a un año del 7 de octubre, pues bueno, ha publicado sus artículos, sus piezas, sus efemérides, recordando a las víctimas del festival Supernova, una rave que se ha presentado como un evento por la paz, el amor y por la diversidad, pero en la que no había palestinos, porque los palestinos están detrás de un muro gigantesco, detrás de unas vallas enormes, tratados como inmundicia y siendo paulatinamente exterminados. La violencia desatada el 7 de octubre no surge de manera espontánea y gratuita, no sucede de la noche a la mañana porque sí, no es la expresión de un fanatismo religioso, aunque haya un trasfondo religioso en todo este conflicto. Sucede porque hay una causa objetiva, que es la opresión de la entidad sionista llamada Israel contra un pueblo que no quiere desaparecer. Contra un pueblo sometido no solo a una violencia y una brutalidad constante, sino a un exterminio paulatino durante algunos periodos y masivo en otros, como el que llevamos viendo durante este último año de genocidio. Porque ya casi nadie duda de que lo que está haciendo Israel sea un genocidio. Pero a eso no lo llaman terrorismo. En ningún medio, ningún gobierno de la Unión Europea. Es más, se evoca constantemente el derecho de Israel a defenderse. Se habla de bastión de la democracia en Oriente Medio y demás paparruchas. Porque al final, todos esos medios, igual que todos esos gobiernos, no son otra cosa que la voz de su amo. Y la única reflexión que quiero hacer antes de dar paso al programa, pensando en ese pacifismo burgués del que hacen gala nuestros parlamentarios de izquierda, es que siempre que escuchamos aquello de que la violencia no es el camino, de que la violencia no conduce a nada, de que hay que condenar todas las violencias, siempre que escuchamos este argumento es porque el oprimido está devolviendo los golpes. Solo bajo esas circunstancias, cuando el oprimido rompe el monopolio de la violencia del opresor, aflora ese pacifismo burgués para señalar que la violencia no es el camino. Pues bien, esto no solo es una afirmación equivocada desde el punto de vista histórico, sino que es una afirmación inmoral desde el punto de vista político y humano. Sin más, amigas y amigos, damos paso a este especial Palestina a un año de la inundación. Esto es Desafectos al Régimen. Hoy tenemos tertulia y empezamos ya. Gilipolleces, Paul. Bueno, continúo. ¿Y si después del fin del comunismo...? Eso no está acabado. Puede ser que ni siquiera ha empezado todavía. Puede ser para más tarde. Desafectos al régimen. 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 Pues aquí estamos de nuevo, estáis escuchando Desafectos al Régimen. Me acompaña la camarada Atenea. ¿Qué tal? Hola, buenos días. La camarada Atenea, que hoy va a ejercer un rol de comentarista. Y contamos también con dos invitados, ambos militantes internacionalistas por la causa palestina. Vamos a hablar con Taher, que es miembro de Samidun Euskal Herria. ¿Qué tal, Taher? Hola, muy buenas camaradas, encantado de estar aquí con vosotros.
Encantados de tenerte aquí. Para quien no lo sepa, Samidoun es una red internacional de apoyo a los presos políticos palestinos que ha encabezado la mayoría de las movilizaciones que se han vivido y se han desarrollado en el Estado español en el último año en favor de la causa palestina. Nos acompaña también Otto, que es un militante internacionalista con bastantes años a su espalda, dedicados a difundir y a defender la causa palestina. ¿Qué tal, Otto? Muy buenas, encantado de estar aquí también y compartir esta tertulia con todos vosotros. Pues muy contentos de poder contar con vosotros. Y bueno, estamos grabando este podcast a solo un día de que se cumpla un año de la ofensiva que las fuerzas de resistencia palestinas, con Hamás a la cabeza, infligieron contra el Estado de Israel a través de la operación llamada inundación o diluvio de Al-Aqsa, no sé pronunciarlo muy bien. Han pasado y están pasando muchas cosas y quería empezar preguntando por los antecedentes de esta ya guerra abierta. ¿Cuál era la situación de Palestina antes del 7 de octubre? ¿Qué propició la ofensiva de la resistencia? Y bueno, ¿y qué ha supuesto este último año, tanto en términos humanos como en términos políticos, para el pueblo palestino? Bueno, como antecedentes yo creo que hay que destacar el bloqueo que estaba sufriendo la Franja de Gaza. Ya llevan 70 años en los que están ahí hacinados una enorme parte de refugiados. El 70% de la población era y es refugiada, sobre todo de la Nakba, en un contexto también en el que desde los años 90 y especialmente desde los años 2000 se ha producido un cercamiento total y se ha convertido en un campo de concentración, donde la gente bebe agua contaminada, donde no hay alimentos suficientes para poder desarrollar dietas normales, donde no hay ningún tipo de posibilidad del desarrollo de la vida y donde cada pocos años se están produciendo grandes violencias, ¿no? Además, pues tenemos los movimientos de normalización de todos los regímenes reaccionarios árabes con la ocupación, que iban todavía a contribuir más a ese estrangulamiento, y eventos como, por ejemplo, la construcción del canal Ben Gurión, este proyecto faraónico que pretendía hacer una competencia al canal de Suez, atravesando Palestina de parte a parte, para que pudieran pasar por ahí los barcos. También es importante hablar de que para las propias Naciones Unidas, en diversos informes que se hicieron sobre todo a lo largo de los primeros años del siglo XXI, y el último informe creo que fue en 1917, Gaza iba a ser inhabitable para la especie humana en 2020. Inhabitable por no reunir las condiciones suficientes para que se pudiera vivir ahí mínimamente, ¿no? Hay que entender que el 7 de octubre ocurre 3 años después de esto. Además, una fase de agotamiento de la entidad sionista. Estamos viendo cómo en pocos años ha habido diversas elecciones, cómo les cuesta realmente conseguir un gobierno, cómo se han agudizado las contradicciones entre todos los segmentos de la sociedad colona, los blancos contra los judíos de origen oriental, los religiosos contra los laicos, los neoliberales con los que quieren un proyecto más corporativista. Digamos que, como estamos viendo en las explosiones de violencia que hay dentro de la propia entidad sionista, quizás hacía falta también centrarse en este enemigo común como único sostén de todas las partes, ¿no?, que se estaban ahí enfrentando. Además, por parte de la resistencia palestina, era importante derribar este mito de la invencibilidad, demostrar que el pueblo palestino seguía existiendo y recordar a todos aquellos que lo habían sacado de su agenda que estaba ahí. Y en cuanto a las repercusiones, efectivamente se ha visto que se ha incrementado el genocidio en este último año, ¿no? Unas matanzas y una destrucción sin precedentes, pero que igualmente se ha ido dando. La destrucción de Ben Gurión, por las primeras contradicciones que hemos explicado dentro de la entidad sionista, o para poder explotar tranquilamente las reservas de gas que Gaza tenía en sus costas, ¿no? Para ello hacía falta limpiar de nativos completamente la zona y ese era un objetivo. La resistencia palestina tomó la iniciativa de adelantarse a esta matanza. Además, se ha conseguido también una unidad igualmente sin precedentes entre la resistencia palestina
y un desarrollo del internacionalismo que hacía muchos años que no se veía, con la implicación directa y contraria a sus intereses, pero del Líbano y Yemen y otros actores para contribuir, ¿no?, a luchar contra este enemigo en la zona que es el imperialismo sionista. Cómo se ha vuelto a poner la importancia de la lucha armada en el centro, sin ser doctrinario, pues en todas sus formas y con todas las combinaciones que la escena en el momento concreto necesiten. Y eso también yo creo que ha sido un impulso de descolonización a lo largo de todo el mundo, que ha reforzado los proyectos soberanistas que se estaban dando y que igualmente creo que ha tenido mucha importancia a la hora de que termine de dar un paso adelante en movimientos de descolonización como el pueblo kanaki, por ejemplo, ¿no? Y creo que también esta es una razón por la que se esté permitiendo el genocidio, para que de alguna forma los pueblos oprimidos no tomen nota de esta rebelión, de este levantamiento del gueto de Varsovia que se ha producido en Gaza y sigan tranquilos. Sí, por mi parte, yo quisiera hacer alusión al artículo que se publicó en la web de Iniciativa Comunista que analizaba la operación de la inundación Al-Aqsa, que fue escrito hace 10 meses y precisamente en cuanto a qué supuso el 7 de octubre, puso sobre la mesa varias cuestiones. Una de ellas ya ha mencionado Taher en su intervención, que es el fin del mito de la invulnerabilidad de la fortaleza sionista, que es por extensión también, creo que se ha traducido en el fin del mito de la carácter invulnerable de la maquinaria bélica del imperialismo en general, ¿no? También, por otro lado, dejaba otra cuestión sobre la mesa que la operación inundación de Al-Aqsa también pone sobre la mesa y evidencia una cosa que ya estaba efectivamente presente, pero la evidencia de una forma muy aguda, que es la brecha existente entre los gobiernos y los pueblos, tanto entre el pueblo de Palestina, en ese sentido materializado en esta lucha de las brigadas de la resistencia, y el hipotético gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que no es nacional ni es palestina, como todo el mundo sabemos, pero también en Occidente y en muchos países árabes también por extensión, en el sentido de que, hemos visto masas de personas que salían en apoyo del pueblo palestino, en contra del genocidio, mientras tanto, pues evidentemente la actuación de los gobiernos no acompaña a sentir de sus pueblos. Y otra cuestión que me parece crucial en todo este asunto es que con este levantamiento del gueto de Varsovia, como ha dicho Taher, lo que ha hecho la resistencia es marcar de una manera decisiva la agenda política a nivel internacional. Yo la leo en este aspecto como una irrupción de las fuerzas proletarias en el devenir histórico, una irrupción que no se ha visto, creo que desde hace muchísimo tiempo. Y en este sentido creo que toda la operación de la resistencia no puede ser leída únicamente en términos del marco de la lucha palestina por la liberación. Creo que ni siquiera se entiende muy bien si la leemos únicamente en el marco de la opresión que están sufriendo los pueblos del Oriente Medio, sino que tenemos que verla como un ataque de los desposeídos contra todo el orden imperialista en general. Y creo que esta es la razón por la que muchas personas, muchos militantes revolucionarios lo han percibido así y se identificaron con la resistencia. Y creo que es una cuestión muy positiva porque, sobre todo aquí en Occidente, creo que nos es como más sencillo identificarnos con cualquier organización occidental que se llame comunista y viva, en otro país, por muy pequeña que sea. Y, como que es fácil ver en ellos, en sus teorías y sus prácticas, algo que nosotros podríamos hacer y nos identificamos con ellos. Sin embargo, es mucho más difícil identificarte con el diferente, ¿no? Como podrían ser en este sentido las brigadas palestinas, identificarnos que aunque, en las formas podemos ser bastante diferentes, pero en el núcleo, en el contenido de la lucha, es la misma lucha y entonces compartimos la misma trinchera. Y creo que nos hemos dado, mucha gente se ha dado cuenta de ello a lo largo del último año y es una buena implicación, buena consecuencia de esa operación. Y por eso también creo que hacemos una lectura de que el genocidio que se está produciendo en Gaza, en Palestina en general, no es una cuestión a la que nos oponemos desde
coordinadas humanistas. No lo entendemos únicamente como un genocidio, lo que está perpetrando el ente sionista de Israel, sino que lo entendemos como un ataque en general a cualquier movimiento revolucionario o cualquier lucha revolucionaria, y creo que la represión que se ha vivido posteriormente hacia las organizaciones y personas que mostraban la solidaridad con la causa palestina, esa represión creo que nos tiene que hacer ver aún más de que todos somos parte del mismo frente y todos somos parte de la misma trinchera. Pues precisamente sobre ese plano global quería preguntaros, porque en las últimas semanas han sucedido hechos muy trascendentes, además de los ataques que impunemente venía ejerciendo Israel y está ejerciendo en Líbano o en países como Yemen o Siria. Hemos presenciado la contundente respuesta de Irán, que ha demostrado, entre otras cosas, que Israel no es intocable y que la llamada cúpula de hierro no era tal fortaleza inescrutable. Y bueno, a día de hoy es una incertidumbre cómo se va a desarrollar el conflicto, del que no cabe duda que hay también actores externos condicionando su desarrollo. Y quería preguntaros, aunque Otto ya ha respondido, aunque sea parcialmente, y si podéis responder de manera escueta, aunque es un tema complejo, ¿qué lectura hacéis en ese plano global geopolítico de esta escalada y de los posicionamientos internacionales que se están dando? Yo creo que ese rompimiento, esa ruptura con la hegemonía que se estaba dando desde algunos países de los BRICS, y sobre todo de países del sur global como el eje de la resistencia, esas contradicciones se han ido agudizando, ¿no? Se han tenido que posicionar, y lo han hecho, países que no se esperaba que tuvieran un papel tan directo, como hemos comentado, de Líbano o Yemen, ¿no? Como también la República Árabe Siria, aunque de una forma quizá más discreta por el papel que tiene, pero también tiene una implicación directa, ¿no? Como la República Islámica de Irán, que es el sostenimiento principal de todo ese eje de la resistencia, ha tenido también que tomar cartas en el asunto con 2 ataques también sin precedentes históricos en respuesta a agresiones sionistas. También hay que tener en cuenta el papel que está teniendo Rusia en la zona, ¿no? A pesar de que igual que China también tiene sus propios intereses en Israel, pero como que poco a poco la propia situación les está obligando a colocarse en una posición clara de apoyo a estos movimientos antiimperialistas o como mínimo antihegemónicos. Bueno, pues quería leeros un extracto de una declaración institucional. Vamos a pasar un poco ya al plano más local. Una declaración institucional del pasado 28 de mayo y que reza así: el reconocimiento del Estado de Palestina no es solo una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. Es, además, una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz. Es la única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz, la de un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y seguridad. Bueno, estas son palabras del actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración formal, institucional. Y quería preguntaros un poco por el papel que ha estado jugando y que juega actualmente, antes y después del 7 de octubre, el gobierno del Estado español y en general los grupos parlamentarios, en concreto de la izquierda socialdemócrata. ¿Qué papel y qué rol están jugando? ¿Y hasta qué punto pueden ser o no determinantes para este conflicto? Pues el papel que está jugando la socialdemocracia actualmente es el papel que le corresponde a la socialdemocracia de manera histórica, ¿no? Por un lado juegan al doble engaño. Por un lado, pues escuchamos, no nos cansamos de escuchar de cualquier tipo de representante de nuestro querido gobierno progresista, bien del PSOE, bien del PC directamente, de Sumar, etcétera, de Izquierda Unida. Cualquiera de ellos salen y no se cansan de salir con la cufilla sobre los hombros, diciendo, condenando las actuaciones del ente sionista de Israel,
diciendo que apoyan y que hay que apoyar al pueblo palestino, mientras por otro lado pues somos conscientes y cada vez somos más conscientes de cuál es la realidad que hay detrás de todas estas palabras. Y bueno, pues citando, ¿no?, también en este caso un poco a lo que hace Yolanda Díaz, pues hemos traído algunos datos que si bien son simbólicos, son solo ejemplos, pero representan o pueden representar bastante bien todo lo que, pues esa doble cara, ¿no?, ese doble juego al que la socialdemocracia históricamente pues tiende a ejercer, ¿no? Por ejemplo, antes del 7 de octubre, justo los meses anteriores, España autorizó la venta de 44 millones de euros en material militar a Israel, los 6 meses previos a la guerra en Gaza, como si recordemos que en estos momentos ya se sabía perfectamente que Israel estaba masacrando no solo Gaza, sino Palestina entera, ¿no? El eslogan, estábamos muy cansados ya del eslogan de un año de genocidio. Esto es mentira. Palestina lleva asediada más de 76 años y evidentemente cuando España autorizó esta venta de material sabía perfectamente a dónde estaba destinada, sabía perfectamente qué era lo que estaba ocurriendo y aún así, por supuesto, lo autorizó. Luego, por otro lado, ha sido bastante llamativo también porque ha salido en las redes sociales y demás que pese a que se dijo... Salió el PSOE y sus representantes a decir que después del 7 de octubre se habían cortado las relaciones comerciales con Israel. España, pues, algunos titulares es que ha destinado 1.027 millones de euros para adquirir armamento israelí desde el 7 de octubre. Es decir, una cantidad de dinero ingente destinada a que el ente sionista de Israel siga masacrando a la población palestina con total impunidad, ¿no? Entonces, viendo un poco, ¿no?, cuál es la situación que la gran mayoría de los gobiernos, porque ocurre también, aunque con otras palabras y con otras intenciones, pero se ve perfectamente también en Estados Unidos y en otros lugares de la Unión Europea, al final la socialdemocracia, por mucho que se vista o intente dar buenas palabras, por muy buenas personas que sean, porque habrá alguien ahí que de verdad vea las imágenes y se le encoja el corazón, evidentemente, pero es que ese no es el punto. La socialdemocracia funciona de esta manera, ese es su papel, el de garantizar una paz social, el de ser la pata del capitalismo y del imperialismo imperante y hacer que las cosas no cambien, repartir 4 migajas más repartidas para que las cosas no cambien, para que la población se mantenga como en una paz social y para que no escalen las luchas que se dan dentro del proletariado de cada país, ¿no? Entonces, esto yo creo que tiene 2 vertientes, porque por un lado, como hemos visto, no les tiembla el pulso, ellos salen a mentirnos a la cara, no les tiembla el pulso, nos miran a los ojos y nos mienten a toda su población. Y es que por otro lado estamos gastando, lo vemos en muchos movimientos, gastamos muchísimos esfuerzos en pedirle al Estado que deje de vender armas como si de ellos dependiera, como si dependiera de una buena voluntad política el hecho de estar o no vendiendo armas cuando España forma parte de un eje imperialista que tiene sus propios intereses y que su estabilidad, su riqueza y todo lo que podemos tener en Europa depende precisamente de la situación que ocupamos en el marco geopolítico mundial. Y entonces que no podría ser de otra manera, por mucho le podemos pedir y nos podemos dar cabezazos contra una pared, pero realmente solamente podríamos cortar las relaciones y la venta o paralizar las relaciones comerciales si escalara hasta tal punto la lucha que el gobierno se viera completamente incapacitado de poder cumplir su función, porque nos hemos tirado en masa de tal manera, hemos bloqueado el país, que nosotras mismas somos las que hemos bloqueado esas relaciones. Entonces, claro, nos encontramos con un montón de movilizaciones, un montón de fuerzas gastadas en pedir cosas a gente que por un lado no parece que quiera cortar estas relaciones, pero es que en el caso que quisiera tampoco pueden, porque es que ese es el papel que tienen los gobiernos socialdemócratas y ese es el papel que históricamente han jugado, no solo ahora, sino desde siempre, ¿no? Pues hablando de luchas del proletariado y de bloquear el país,
El pasado 27 de septiembre tuvo lugar una huelga general en solidaridad con Palestina, en la que suponemos que de alguna manera todas las y todos los presentes habéis participado. Y quería preguntaros cuál es vuestra valoración que hacéis de esta convocatoria y en general de las movilizaciones que habéis ido organizando a lo largo del último año, desde el plano personal y también desde el plano político. ¿Qué tipo de contradicciones habéis enfrentado en estos movimientos? ¿Qué tipo de errores creéis que se han cometido, de deficiencias que tiene todo este tejido pues de social y de lucha y de confrontación? Bueno, por mi parte, como palestino militante que ha estado en organizaciones palestinas, sobre todo al principio fue como darse de golpe con todas aquellas visiones eurocéntricas que hasta entonces veníamos enfrentando, ¿no? Desde marcos de supuestos aliados, pero a partir del 7 de octubre fue muy difícil lidiar con ello. También me imagino que por lo que tocaba personalmente, ¿no? Porque al ser de origen gazatí y así, pues tenía bastante menos paciencia con la gente, pero bueno, hubo que encontrarlas. Una lectura que viene bien para la causa palestina, desgraciadamente, es que cuantos más muertos ha habido, pues la gente a lo mejor ha estado más dispuesta a hacer autocríticas, y creo que esas posiciones poco a poco han ido mejorando en algún grado, ¿no? Pero bueno, aún así queda muchísimo camino. La gente es incapaz de ver esa lectura que ha dicho el camarada Otto, y que estoy completamente de acuerdo, de que es una lucha de los desposeídos contra los apropiadores, ¿no? Esta lucha de liberación nacional palestina tiene esa particularidad, que es que no puede ser más evidente que la mayor parte de la población palestina es refugiada y no tiene absolutamente nada, ni siquiera medios para subsistir, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de medios de producción, que es un pueblo proletario en el sentido literal del término. Pues es que realmente en las familias palestinas es que lo único que tienen realmente es prole, ¿no? Se ha quedado en evidencia más todavía esas visiones dogmáticas de grupos que se autodenominan marxistas o grupos socialdemócratas, pero que apelan a la teoría marxista para no solidarizarse, ¿no? Con Palestina, que si el islamismo, que si lo retrógrado, que si... Pero bueno, poquito a poco estamos consiguiendo romper también ese muro y permitiendo que llegue nuestro mensaje. Yo creo que también existe una contradicción que no hay que olvidar entre estos partidos socialdemócratas y sus masas, que en muchos casos sí que son pro-palestinas, sinceramente, y realmente a muchos, con explicarle cuál es la realidad, es que enseguida lo ven, ¿no? Por eso, siempre que una organización, aunque tenemos diferencia, por su complicidad, nos pone un micro delante, siempre lo aprovechamos y tenemos relaciones que podamos sin retroceder ni un paso en nuestro mensaje y en nuestro discurso. Si nos vas a dejar hablar, vamos realmente a donde sea, porque consideramos que tenemos la razón y en la experiencia eso nos está haciendo ganar posiciones. Aquí, bueno, nosotras vivimos también la huelga del 27 que la enmarcamos pues dentro de una situación, de un contexto de derrota y de desarticulación del movimiento comunista internacional. Hay que admitir que evidentemente, esto no hace falta decirlo, pero es muy duro, hay que decirlo, no hemos estado en ningún país de Europa a la altura del momento histórico que estamos viviendo. No se ha podido dar una respuesta contundente, no se ha podido dar una respuesta clara a la situación que se está viviendo ahora mismo en Palestina, y la convocatoria de la huelga pues se desarrolló atendiendo precisamente a esta situación. Sí que la leemos como positiva, puesto que supone una escalada, por decirlo de alguna manera, una agudización dentro de la lucha. Pasamos de manifestaciones en las calles a intentar paralizar la producción. Bueno, pues dentro de un país como España, que producción relativa, pero bueno, el caso es que se intentó paralizar el país, juntándolo con grandes movilizaciones en las calles también, para tener pues la doble vertiente, ¿no?
Y claro, al final sí que es positivo porque es verdad, es un paso más allá, que abarca más que la propia movilización en las calles, pero el resultado pues fue el esperado. Evidentemente el movimiento obrero aquí en el Estado español está también completamente desarticulado. De hecho, los medios de comunicación también jugaron un papel fundamental en silenciar esta huelga. No se le dio, ni siquiera desde muchos medios de izquierda o supuestamente de izquierda, no se le dio atención, no se propició porque estaba al final, claro, está convocada por sindicatos considerados minoritarios, por decirlo de alguna manera, como son CGT y Solidaridad Obrera. Y además también nos hemos encontrado en los centros de trabajo con que las grandes centrales sindicales como Comisión Obrera y UGT estaban boicoteando activamente la huelga para que sus afiliados no secundaran esta huelga, ¿no? No obstante, como he empezado diciendo, la huelga, pese a esto, tampoco hubiera podido ser un gran éxito porque el movimiento obrero aquí está completamente desarticulado. Estamos en un momento de reflujo de los movimientos sociales y del movimiento obrero en general, además de que el movimiento obrero tampoco está bien organizado entre sí mismo, ¿no? Y claro, evidentemente, pues la huelga supuso hasta donde se podía llegar, ¿no? Fue positivo en algunos aspectos, pero evidentemente tampoco podía ser, jamás podía ser, dadas estas circunstancias, una gran jornada de movilización histórica, ¿no? Y luego, por otro lado, ya en general, con respecto a las movilizaciones del último año, lo que yo he participado y he organizado todas ellas, todas las que se han hecho. Sí que he visto, pues evidentemente serían limitaciones. Por un lado, lo que estaba comentando el camarada, que evidentemente hay posiciones muy enfrentadas, hay posiciones que para poder apoyar al pueblo palestino lo primero que tienen que hacer es condenar lo que ocurrió el 7 de octubre, si no parece que no pueden dormir tranquilos, parece que tienen que condenar todo lo que tiene que ver con la religión y con la población de Palestina y luego ya después ya condenamos entonces los muertos, ¿no? Pero entonces eso también es verdad que ha ejercido una presión muy grande. Ha habido luchas de línea, luchas políticas muy gordas dentro de los movimientos, que por supuesto son necesarias. Es necesario que existan estas luchas porque tenemos que intentar llevar nuestro mensaje, intentar convencer a la gente de que sus posiciones, aunque a primera vista puedan ser lógicas porque nos llega la información sesgada aquí, porque tal, pero hacerles ver que detrás de sus posiciones realmente lo que hay es seguir aumentando al monstruo que es el ente sionista de Israel, aunque de buenas maneras estas personas no quieran, ¿no? Entonces sí que es verdad que estas luchas de líneas dentro de los movimientos sociales y dentro de las organizaciones han sido muy duras y eso también afecta, ¿no?, a nivel personal, porque es un desgaste muy grande de energía, de pelearte con tus propios compañeros, de incluso, claro, en situaciones tan agudas, evidentemente las peleas pueden llegar a ser muy gordas y puedes llegar evidentemente a perder a compañeros que durante muchos años habían sido fieles aliados de la causa, etcétera, y eso pues también desgasta a nivel personal, aunque sepas que estás haciendo lo correcto, pero eso no quita que en momentos de debilidad emocional no puedas, pues eso, sentir que, pues eso, que al final es muchísimo desgaste emocional y no voy a decir que puedas llegar a sentir si esto merece o no la pena, porque por supuesto la merece y es completamente necesaria, pero duele. Luego, por otro lado, a mí me duele mucho ver cómo nos hemos lanzado a las calles de manera completamente espontaneísta, sin ninguna estrategia clara, sin objetivos claros, dejándonos llevar por las víctimas, por los ataques, que evidentemente las noticias son muy duras de ver y el mundo tiene que conocerlo, pero es verdad que no nos hemos detenido muchas organizaciones y muchos movimientos sociales. Estoy hablando en términos generales, no quiero criticar a todas y cada una, evidentemente, pero sí que un análisis general. No nos hemos detenido a elaborar una estrategia a largo plazo que nos ayude a hacer cada vez mejores movilizaciones, que cada vez podamos ser más problemáticos en el sentido positivo de la palabra dentro del Estado español, que cada vez unamos más gente a la causa y entonces, pero a unirla de verdad, no de que vengan a las manifestaciones.
Entonces como que me da la sensación de que estamos teniendo un desgaste brutal porque la cantidad de movilizaciones que se hicieron el año pasado fue brutal para las personas que estábamos detrás, pues ha supuesto que no lo dejáramos todo de lado y por supuesto la situación lo merecía, pero un año después dices, vale, ¿y a dónde hemos ido a parar? ¿De qué ha servido? Es verdad que las calles se han inundado, hay gente que se ha ido uniendo, de ver que Palestina tenía un apoyo, y eso es muy importante también. Pero al final, como todos los conflictos, va a llegar un momento en que se va a ir apagando y no hemos creado ninguna estructura fuerte, ninguna estrategia a largo plazo. Yo ya estoy viendo, yo misma y muchos de mis compañeros que he ido conociendo durante todo este año, veo como cada vez tienen menos fuerzas, cada vez tienen menos energía, cada vez tienen menos esperanza, y entonces ver cómo se va desinflando el propio movimiento, pues es, a causa de este agotamiento, ¿no? Es muy duro, porque al final pues todo este tema va para bastante largo y llevamos un año solo. Y ya se están notando los estragos de este agotamiento generalizado. Luego a mí también pues me molesta mucho que se ha visto en todas estas movilizaciones el abuso de los personalismos, cómo había ciertas personas, ciertos partidos por un lado de la socialdemocracia que estaban utilizando esta lucha para hacerse campaña electoral y cómo después de las elecciones desaparecieron, y luego otras personas individuales que también, aunque no fueran a sacar ningún rédito, por decirlo de alguna manera, pero que claramente buscaban algún tipo de enaltecimiento personal dentro de esta lucha. Y claro, eso también pues juega, ¿no? Esos comportamientos individualistas juegan en contra de la colectividad y en contra de ir construyendo un movimiento que fuera cada vez más amplio y cada vez más resistente, ¿no? Cada vez más estructurado. Pues vamos muy bien de tiempo. Estamos a poco más de 30 minutos de entrevista. Y sin embargo, aunque podríamos extendernos un poco más, vamos a intentar ir cerrando. Así que os voy a plantear una pregunta para cerrar esta entrevista tertulia. Un poco al hilo del panorama que bien ha descrito la camarada Atenea en un ejercicio de autocrítica. Quería preguntaros, ¿cuáles serían los siguientes pasos que podemos dar desde la militancia, desde el internacionalismo, para ayudar de la manera más efectiva al pueblo palestino? Y bueno, ¿qué muros tenemos que echar abajo? ¿Qué contradicciones consideráis que son fundamentales en el seno de estas movilizaciones? ¿O a dónde deberíamos apuntar para encaminarnos hacia una lucha más eficiente? A mí me gustaría, suscribo lo que ha dicho la camarada Atenea, pero me gustaría dar una nota un poquito más optimista. A lo mejor, porque estoy radicado en Euskal Herria, estoy viviendo aquí hace unos años, y ayer tuvimos una manifestación en Bilbao. Aquí el movimiento principal de solidaridad con Palestina es Palestinarekin Elkartasuna, que es un movimiento popular que no tiene ninguna relación directa con partidos, digamos, institucionales, y a pesar de que había un poquito de miedo pensando que esto había decaído y que la solidaridad se apagaba, ayer yo creo que tuvimos la manifestación más grande a nivel nacional vasco yo creo que desde que empezó. Que si bien es cierto que estamos todos reventados, yo lo estoy, psicológicamente efectivamente ha sido muy duro, ha sido muchos enfrentamientos, ha sido enfrentarse a muchos oportunismos de partidos institucionales y no institucionales, y además tener que seguir adelante pues porque la causa lo necesita, no ponerse digno y no juntarse con gente, pues no arreglar las cosas. Pero también es verdad que yo no recuerdo nunca que cualquier cosa hubiera conseguido un año de movilizaciones, y además han sido manifestaciones históricas en un montón de ciudades, en un montón de pueblos, en un montón de sitios, centralizadas, descentralizadas. Yo creo que las acampadas estudiantiles, yo creo que sí que ha sido un paso adelante, ¿no?, en la solidaridad internacional. Ahora efectivamente hay que pensar cómo podemos hacer para mantener energías, cómo podemos hacer para seguir adelante, de qué forma podemos ser más prácticos y más efectivos. Y yo creo que una de las cosas importantes es elevar el discurso.
nos hemos empezado a movilizar por los términos humanistas y pidiendo un alto el fuego, y la gente ha salido a las calles, pero también, y ayer se ha demostrado y se ha venido a demostrar también con la Asamblea, con la Resistencia, en el Estado español, en un montón de organizaciones, en Ciudad Real, en Madrid con Palestina. O sea, cuando hablas claramente de apoyar a la resistencia, la gente también se moviliza. No es cierto esa visión de que hay que tener una visión ONG para poder sumar a la máxima gente posible y para así que los grandes sindicatos o los grandes partidos hagan algún gesto. Yo creo que eso no es necesariamente cierto, que a lo mejor precisamente si somos realistas y exigimos lo imposible realmente es cuando se van a poder dar pasos adelante. Yo creo que es importante hablar específicamente de la resistencia, de las características de la lucha palestina, de la resolución 3070 que habla del derecho a la lucha armada y de la obligación de todos los pueblos a apoyarla, de la importancia del eje de la resistencia, de que se entienda de lo que es una lucha anticolonial, de que se entienda cómo es la lucha de clases realmente en Palestina y no hacer análisis mecanicistas como si fuera un país de la revolución industrial del siglo XIX europeo. Elevar el discurso, hacer que aquellas personas que lo elevan precisamente no puedan ser perseguidas mediante la represión por enaltecimiento del terrorismo o no sé qué leche. Y además, no solo por una cuestión de dignidad revolucionaria, sino también porque incluso de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo al derecho que el propio poder imperialista instaló, es completamente legal y así que hay que reivindicarlo. Hay que seguir tejiendo lazos y con exigencia, no bajar el discurso para que seamos una persona más, porque como nos van a seguir matando, la gente va a tener ese impulso de salir a la calle y hay que traer esa ambición precisamente de que esto sea un paso cualitativo, porque cuanto más se entienda las circunstancias y las especificidades de la lucha palestina, luego es algo que el proletariado en el centro imperialista aquí lo va a poder aprovechar porque va a poder también tener esa madurez de las masas para romper sus propias cadenas. Yo por mi parte, siguiendo haciendo este análisis de la coyuntura actual en la que nos encontramos a nivel de los movimientos sociales, a nivel de las organizaciones, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha planteado y me gustaría poner otra cuestión sobre la mesa que creo que nos tiene que invitar a una reflexión. Y es que, tal y como decía camarada Atenea, que estamos en un momento de desarticulación práctica del movimiento obrero, sumado a que, bueno, aquellas organizaciones que sí están en pie, muchas de ellas están capitaneadas por agentes social chauvinistas y oportunistas. Entonces estábamos antes del 7 de octubre en esa situación en la que parecía que, bueno, aquí nadie se movilizaba por nada, prácticamente, que estábamos muy lejos de las grandes movilizaciones, y desde el 7 de octubre esto ha cambiado y lleva así un año. Entonces, en ese sentido, creo que lo que ha hecho la resistencia palestina es básicamente concienciar a una cantidad ingente de personas, cosa que no han hecho las personas que supuestamente, o las organizaciones que supuestamente están llamadas a hacerlo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la resistencia palestina ha hecho por una concienciación en términos prioritarios de la población trabajadora de allí, de la población joven de allí, un trabajo infinitamente mejor de lo que podrían haber hecho cualquier organización comunista, ¿no? Entonces hay que poner eso en valor. Y en general, con respecto a lo que hay que hacer, es también un poco lo que intentamos, creo que, transmitir ahora cuando decimos que, bueno, todo este movimiento que se ha generado espontáneo hay que darle un cauce. Eso no puede ser sino a través de un ejercicio de autocrítica y de aprendizaje, o como decía Taher también, sobre la elevación del discurso y todas estas cuestiones, porque creo que hay mucho todavía que aprender y mucho que enseñar, porque yo sinceramente, viendo un poco algunos posicionamientos de algunas organizaciones, veo que, no sé, después de 76 años de esta colonización, después de un año de la inundación de Al-Aqsa, aún haya personas que digan que defienden la causa palestina, pero está totalmente claro que no entienden cuál es realmente el problema, que no entienden que el problema es la colonización, y ante este problema, ante esta situación, la única solución que puede haber es la descolonización, es decir, la disolución de la entidad sionista. Pues a mí a estas alturas, que hay incluso comunistas que abogan con boca pequeña cada vez más, porque claro, están un poco acorralados, ¿no? por
por el resto de las organizaciones, pero que aún así con boca pequeña abogan por la solución de 2 estados, pues a mí sinceramente esto me produce por un lado vergüenza, pero por otro lado superando este estado emocional, ¿no? de vergüenza ajena que siento cuando lo veo, y también siento la responsabilidad de que, bueno, pues el resto de comunistas pues tenemos que hacer mucho trabajo en este aspecto. Y por otro lado también creo que lo que tiene que hacer nuestro movimiento en general es aprender también de las potencias imperialistas en nuestros gobiernos. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos conectan muy bien las situaciones, los sucesos a nivel internacional con la política interior, porque os acordaréis perfectamente como hace un par de años cuando el tema de Ucrania salía nuestro gobierno a decir, bueno, es que la subida de los precios de la luz es por culpa de la guerra criminal e injustificada de Putin. Y bueno, pues sí que muchas personas de a pie compran este tipo de discursos. Entonces, nuestra burguesía, nuestra oligarquía sabe jugar muy bien a estas cosas. Sin embargo, yo percibo que nuestro movimiento es todavía muy incapaz de hacer estas conexiones de qué está pasando con los movimientos proletarios a nivel internacional, con las tareas que tengo yo aquí dentro de mi estado, dentro de mi marco de actuación local o nacional, ¿no? Entonces es una tarea que, claro, todavía está muy pendiente para nuestro movimiento, y creo que no es una cuestión tampoco, no es un llamamiento a hacer como un ejercicio voluntarista de que, bueno, hay que estudiar, hay que formarse, hay que analizar las cosas. Es que también creo que estamos ante una realidad de un movimiento comunista, un movimiento internacionalista que está tan en pañales que todavía es incapaz de generar este tipo de estructuras organizativas que estén a la altura del momento histórico para analizar las cuestiones en profundidad, no sacar un comunicado rápido al día siguiente, sino realmente sentarse a analizar, hacer análisis materialistas, que es lo que nos toca hacer de la realidad, y luego saber transmitir estos análisis, este conocimiento científico a las masas proletarias en su conjunto. Entonces también es una cuestión que evidencia las debilidades organizativas que tenemos, que no somos capaces de construir este tipo de estructuras. Y ya por último también, pues claro, como hemos hablado del tema de la represión, también creo que tenemos que aprender todas y todos de las últimas experiencias de que tenemos que también tomar en serio, muy en serio, el tema antirrepresivo, el tema de seguridad, porque no estamos precisamente por cómo estamos para perder gente, para perder a personas válidas y que aportan a esta lucha. Entonces, en el tema de seguridad también hay que invitar a todo el mundo a reflexionar, a tomar medidas y de aprender colectivamente a cuidarnos y a protegernos de la represión del Estado. Pues va siendo hora ya de despedirnos. Quiero agradeceros a Otto y a Taher por regalarnos vuestro tiempo. Gracias, por supuesto, también a la camarada Atenea por todo el curro que hay detrás de este podcast. Y nada, os doy la oportunidad si queréis decir unas últimas palabras. Pero bueno, que no baje la moral, porque estas contradicciones y las contradicciones en general forman parte del cambio, y bueno, nos corresponde afrontarlas en este nuestro tiempo histórico, con todas las dificultades, con todo el agotamiento, pero también con todo el entusiasmo y la convicción de que finalmente venceremos. ¿Queréis hacer yo algún... para terminar quería decir que, porque creo que he sido la persona más pesimista, pero porque me ha tocado a mí la parte un poco del análisis, ¿no? Me he lanzado ahí a hablar del análisis a nivel internacional, nacional del movimiento, y al revés, o sea, no quería sonar pesimista en ningún momento, pero si queremos estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo y si queremos ser claves, formar parte de un cambio, ¿no? Realmente tenemos que ser muy conscientes de qué base partimos. Todo esto, por muy pesimista que pueda sonar, porque es que en verdad sí lo es, quiero decir, a nivel de organización y demás, la cosa está muy chunga, pero lo digo plenamente consciente de que esto es necesario para poder seguir avanzando, y al final es por lo que estamos aquí. Si no, hubiéramos tirado la toalla y sería mucho más fácil simplemente asistir a las movilizaciones masivas, disfrutar de ellas, por decirlo de alguna manera, de mira cuánta gente hay, mira cuántas banderas de Palestina hay, sino que al final pues todo este análisis lo hago con el pleno convencimiento de que es completamente necesario para precisamente dar una vuelta de tuerca a la situación que estamos viviendo y dar pasos en firme hacia
hacia aumentar, ¿cómo decirlo?, cambiar la correlación de fuerzas contra el capitalismo y el imperialismo imperante. Bueno, te ha tocado plantear en términos duros la autocrítica, pero creo que es algo que es necesario y es una cosa pues que no suele molar, ¿no? Reconocer los propios errores y las propias deficiencias. Pero bueno, muy bien por mi parte, y espero que por parte de vosotras y vosotros hayáis visto esta tertulia, entrevista como entretenida y práctica. Sí, sin duda. A mí me ha encantado estar aquí y hablar con todos vosotros y bueno, una vez más, intentar ayudar, difundir ciertas ideas y difundir la solidaridad con la causa palestina. Esperemos que esta humildad aportación pues ayuda, ¿no?, a todo el mundo que nos escucha, a todos los oyentes, a situarse un poco mejor en el momento actual. Yo por mi parte me quedaré allí un ratito más porque el camarada Yello me ha invitado a participar en el Altavoz del Frente, así que no me despido de los oyentes, nos veremos en la segunda parte de este podcast. Estupendo, pues muchas gracias, Taher, espero que hayas estado cómodo y satisfecho de la entrevista. Un placer, camaradas, haber estado aquí, haber podido compartir ideas. Estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho Atenea. Simplemente pues he querido dar una nota de civismo, pero sin quitar valor a la necesaria lectura que se ha hecho. Evidentemente, las cosas están mal, la autocrítica es necesaria para seguir adelante, pero bueno, lo que está claro es que la lucha va a seguir. Nuestro pueblo va a seguir luchando, el pueblo libanés va a seguir luchando, el pueblo sirio, el pueblo yemení. Aquí hay combate para mucho tiempo, ya han demostrado que están dispuestos a luchar sobre los escombros y entre el humo y las cenizas. Esta es una batalla ya, la victoria a muerte, dignidad a muerte, y entonces yo creo que va a seguir habiendo movimientos también aquí por reacción. El capitalismo es un engranaje y estoy seguro que con voluntad y con el esfuerzo que los camaradas aquí estáis teniendo, vamos a poder aprovechar tanto para apoyar a la lucha allí como igualmente para recoger esos frutos y también posicionarnos mejor en nuestra lucha en el centro imperialista. Pues sin más, camaradas, un saludo para todos y bueno, estaremos pendientes de los acontecimientos que se vayan desarrollando. Nosotros nos vamos yendo ya con el Altavoz del Frente, nuestra sección cultural y la más aclamada por nuestra audiencia, que empieza ya. Bueno, hola camaradas, por si no recordáis mi voz, soy Yello, soy el host de esta sección en Altavoz del Frente, también conocida como la sección Millennial. Y nada, os echaba de menos. El episodio pasado no pudimos tener sección, se la alargó mucho a, supongo que la sección no millennial, de Desafectos al Régimen. Entonces decidimos que era mejor dejar el episodio un pelín más corto, saltarnos una entrega de Altavoz del Frente, para desgracia de la humanidad en su conjunto. Y en ese tiempo, pues bueno, pues he podido reflexionar mucho, ha estado el verano de por medio, así que han pasado muchísimas cosas. Me gustaría decir que he estado trabajando, investigando y cultivándome culturalmente, pero como no soy un mentiroso patológico, no lo voy a decir. He estado viendo mucha telebasura, descubrí un reality increíble en el que a los concursantes se los animaba a ser lo más individualistas y lo más egoístas posible, a pesar de que claramente lo que tenían que hacer era colaborar, hacer piña y ya está, y serían, pues ganarían. Pues no, entonces una experiencia fascinante, a la par que frustrante y muy recomendable, en verdad, lo disfruté un montón. Luego he leído muchísimo cómic, manga en concreto, que tienen una curiosa forma de contar los relatos, como que empiezan por el final y luego van avanzando hacia atrás, muy Memento, pero el final cansa un poco. Y bueno, y por supuesto muchísimo Grand Prix que decir de Ramón, un artista con todas las letras. Y nada, bueno, sin más dilación, que tampoco quiero tener aquí al pobre camarada Otto, que se va a quedar conmigo para hablar, para llevar la sección. No quiero que soporte demasiado rant mío. Damos comienzo a la sección. Hola Otto, que yo en verdad me acabo de incorporar, así que hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, camarada. Pues encantado de estar aquí en esta sección, que a mí personalmente me gusta mucho, me entretiene un montón. Y sigo tus recomendaciones también que nos haces. Sí, ¿te has visto Andor ya?
Estoy en ello. Ah, ¿en serio? ¿Has empezado? Sí. Vale, que el otro día me dijiste que no, entonces te ibas a posear. Como, me gustan recomendaciones, pero no he empezado ninguna. No, sí, estoy sacando mis tiempos libres para ver, aunque sea de vez en cuando, algo que sea de entretenimiento, para despejar un poco la Total, mente. Sí, no, es que es necesario, literal. Vale, pues bueno, ya lo habréis visto por las redes y el rollo, pero bueno, hoy queríamos hablar de Dune, de las últimas 2 películas, las más nuevas, con Javier Bardem, con Zendaya, dirigida por Denis Villeneuve, bueno, por el Mr. Denis. Y Dune, para quien no lo sepa, es una adaptación cinematográfica de una saga con el mismo nombre, escrita por Frank Herbert, un autor americano que nació en los años 20 y que murió en los 80, creo que no sé si en el 86 concretamente, pero bueno, nos da igual. No me quiero meter mucho en la movida de Frank Herbert, pero bueno, algunos detalles que se dicen de él sí pueden ser relevantes porque sí que es como que se transmiten un poco a lo largo de la obra y si lo sabes dices, ah, claro, es por esto. Y es que es un conocido nihilista con una visión de la humanidad bastante pobre y una visión como muy negativa de las clases sociales. Y podrías pensar, wow, qué maravilla, ¿no? Claro, por eso vais a hablar de Dune. Y bueno, realmente luego hablando entre nosotros, Otto y yo, como que tampoco nos parecía para tanto. Nos parecía que efectivamente se nota que este hombre es nihilista, pero ya está, como que no llega mucho más lejos. Parece tener una visión bastante occidental del mundo, con toques bastante misóginos y racistas. Así que bueno, la peli es súper entretenida, que sé que mucha gente es muy fan de Dune y tanto Otto como yo nos gusta la peli y en parte por eso dijimos, vamos a hablar de Dune. Simplemente pues cuando te pones un poco a hablar de ella ya en frío, después de que se te baje el subidón del momento, Jaib, tal, cuando se te ha pasado toda la adrenalina, dices, bueno, en verdad, ¿qué hay aquí que contar realmente que no sean críticas? Entonces, bueno, esta no va a ser una peli que vaya a recomendar porque sí, en plan rollo, mira qué bien, qué empoderados os vais a sentir, no. Pero sí, este va a ser un espacio más de crítica. Disclaimer rápido, sobre los libros no los hemos leído. Sí lo vamos a mencionar porque nos llegan cosas y bueno, investigando un poco, pues dice, pues este contraste entre las películas, los libros, y efectivamente hay contrastes bastante interesantes que no sé si me dará tiempo a mencionar, pero hay algunos muy gordos. Y bueno, y segundo spoiler, segundo disclaimer, que va a haber spoilers, efectivamente, mazo spoilers. No va a ser como las otras que damos alguna pincelada como para que captar vuestro interés y que digáis, venga, voy a ponerme esto este fin de semana. No, vamos a hablar muy en concreto de las cosas que pasan en las películas y eso. Y nada, bueno, queríamos empezar un poco cómo se percibe en general la historia de Dune, qué visión genérica sí nos transmite, y luego ya entrar en algunos detalles más concretos. Tampoco tenemos muchísimo tiempo, así que bueno, dale, Otto, ¿tú qué opinas de Dune en general? ¿Qué te pareció la película? Como tú has dicho, yo llego un poco tarde al fenómeno de Dune. Ya empecé a ver las películas, la primera película cuando ya estaba en Netflix y la segunda ya estaba estrenada en los cines. Y todo lo que tú has dicho es una película que a mí me parece entretenida, que podríamos hablar de cosas, bueno, a nivel de cine y tal, que también a lo mejor hay alguna parte que dejan bastante que desear. Pero bueno, en general es eso, esa sensación de salir de cine y decir, wow, qué guay, ¿no? Qué peliculón. La película tiene como muchas florituras, muchas partes que son disfrutables y yo creo que es precisamente lo que dificulta a veces ver ese trasfondo ideológico que hay detrás de toda esta historia, porque la historia en sí es realmente simple, es una historia al fin y al cabo, de una pugna entre familias aristocráticas, que bueno, una pues intenta derrocar, destruir a otra, y en medio de todo esto pues hay una historia de amor, una historia romántica al uso. Entonces, en sí como que digamos la narrativa no tiene mucho, no es una historia muy compleja, pero sin embargo muchas personas, por las impresiones que yo había visto, han visto en esta película como algunos factores, no sé, algunos elementos progresistas, ¿no? o de izquierdas. Entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto es así, ¿no? Entonces, bueno, como marco general, creo que lo principal que atraviesa un poco toda esta película es la cuestión del poder y cómo ve el poder el autor
bueno, el autor del libro se ve, bueno, la influencia evidentemente de la película, pero también el director, ¿no? Los guionistas y tal. Y en general, pues creo que podríamos decir que es simplemente una visión burguesa y sobre este tema, y una visión, no sé si por ello, pero una visión bastante infantil de la sociedad y cómo funciona la sociedad en general, ¿no? Sí, ¿verdad, no? Porque al final es casi, son unas casas que entiendo que son las gobernantes, son unos nobles realmente, y la crítica va hacia ellos casi exclusivamente. Yo entiendo que, o sea, como viendo un poco, investigando cómo estaba establecida la sociedad y todo este rollo de una saga de ciencia ficción, suelen tener muy desarrollados el mundo y el universo y todo el sistema social que montan. Y tiene algún acierto, es verdad que es... Yo estoy de acuerdo contigo en que se me antoja que es una visión infantil del mundo. Pero sí tiene algún acierto, que es el rollo este de que existe un recurso de extremo valor, que es un recurso estratégico, fundamental para el funcionamiento y para la vida de una sociedad espacial, que es la especia, que se encuentra exclusivamente en este planeta, en Dune, que tiene unos indígenas realmente, a los que hay que desplazar y mantener a raya para que la sociedad espacial esta que tenemos montada pueda explotar este recurso. Entonces toda la organización de esta sociedad gira en torno a la explotación de este recurso. Entonces, bueno, vale, dices, ok, claramente aquí hay un paralelismo muy directo pues con el petróleo y otros recursos estratégicos. Es un paralelismo que te da en la cara realmente. Entonces, bueno, sí, lo que pasa es que luego genera como una superestructura política que es un poco basura. Realmente. Sí, que no se corresponde, ¿no? Con lo que es la base material de esta sociedad. Por eso digo, es una visión infantil por eso, pero es la visión real que tiene la clase dominante sobre sí mismas y sobre el poder en general. O sea, lo perciben y en la película se ve así como algo totalmente ahistórico, algo abstracto, que el contexto da igual porque, ya digo, en la película se ve que la sociedad es como una especie de una sociedad feudal con un imperio en el espacio, una sociedad espacial, pero claro, esa organización feudal con unas clases dominantes que pueden elegir al emperador, que esto nos recuerda un poco a los imperios de la Edad Media, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico, estas cosas. Pero claro, yo me pregunto, o sea, ¿qué cambiaría a nivel de la historia de las películas si esa sociedad no fuera feudal, entre comillas, y fuera directamente esclavista o fuera una sociedad capitalista? Creo que no cambiaría absolutamente nada con respecto al tema, uno de los principales temas de la película, que es la cuestión del poder. O sea, que ahí entonces el contexto, la organización sociopolítica, es que es nada, o sea, no juega ningún tipo de papel ni tiene ningún tipo de influencia y todo, claro, eso es perfectamente burguesa en ese sentido, esta visión del mundo en general. Sí. Lo que has dicho de ahistórico. Sí. 100%, tienes toda razón. El tema es que hay algunos elementos del mundo este que sí que están como ahí, y yo podría esperar que tuviesen más importancia, pero claro, precisamente por esta limitación que se tiene no se elabora. Que es que, aparte de las casas, ¿no? Con las familias que están los Atreides, que es como la casa buena, ¿no? Que encima es una visión también muy burguesa, en plan, este es el poder bueno, este es el poder, el ejemplo bonito al que tendríais que aspirar como gobernantes, es la casa Atreides, que es la casa que acaba siendo genocidada. Y luego está el resto de casas, pues con sus movidas. Que lo que has mencionado del emperador, de hecho, es muy interesante, porque se supone que escogen al emperador, pero al emperador, y esto sí que, bueno, tampoco está mal, el emperador no es que se escoja democráticamente sin ningún motivo. En realidad es porque el resto de casas están coaccionadas para elegir al emperador porque es quien tiene el ejército más poderoso. Y es el ejército que más miedo da, que son los Sardaukar. Tal. Entonces, de hecho, precisamente la otra casa, los Atreides, que son los gobernantes buenos, son traicionados por el emperador y tal, precisamente porque su ejército se empieza a decir que este ejército empieza a poder rivalizar con el del propio emperador. Entonces el emperador dice, coño, que a lo mejor pierdo la votación la próxima vez, claro. Y eso, o sea que encima
quien tiene el poder aquí político es enteramente por capacidad militar, que también es un poco como pues, limitante, como vale, sí, capacidad militar es importante, pero no se percibe que el emperador tampoco tenga muchísimo más poder que ese, no es que tenga mayor propiedad sobre algún monopolio sobre algo, pero, yo qué sé. Es que intentas buscarle un sentido y al final te encuentras con muros todo el rato. Pero hay como dos elementos que están guays, perdón, yo en verdad quería hablar de esto, que son la compañía Choam y el gremio, que son como dos empresas que tienen el monopolio sobre, en el caso del Choam Company, sobre las transacciones, serían como el equivalente al Amazon espacial o la Confederación de Comercio de Star Wars. Y luego está el gremio, que podrías decir que es como FedEx y todas las... o la compañía de correos y todas las aerolíneas juntas tienen el monopolio sobre los viajes espaciales. Y son los que utilizan la especia para poder hacer viajes. Y todos son dependientes de estas empresas para llevar a cabo sus acuerdos comerciales y el viaje espacial. Pero simplemente son como habilitadoras. Están ahí. Pero no parece... En las películas, desde luego, no se transmite que tengan ningún tipo de poder político ni nada. Cuando son completamente... las que... si llevas a cabo un pequeño análisis materialista, ni siquiera muy elaborado, que son las empresas que realmente tienen poder sobre esta sociedad y no pintan nada en absoluto. En Star Wars, por ejemplo, esto sí que se hace distinto. La Confederación de Comercio, que a mí siempre me llamó mucha atención de pequeño, en plan, ¿por qué la Confederación de Comercio puede competir con la República y luego acaba siendo el Imperio? Y yo, pues claro, pues porque manejan todo y tiene un monopolio sobre esto, pues claro que van a ser hiperpoderosos y que van a acabar dominando. En ese sentido, aquí no pinta nada. Queda completamente en segundo plano. Sí, total. O sea, no se les da ningún tipo de importancia. Ya digo, es totalmente responde a esa visión como si fueran, no lo sé, meros instrumentos casi, ¿no? Que están ahí y sin más, cuando nosotros somos perfectamente conscientes, y como tú has dicho, no hace falta ni siquiera ir a un análisis materialista que dice, bueno, pues en el mundo que me habéis dibujado aquí, en este universo, creo que estos actores tendrían algo que ver en todo. Algo que decir, yo creo, ¿no? Algo que decir, efectivamente, en todo lo que está pasando, pero no, que va, esto se deja totalmente fuera, no se le da ningún tipo de importancia. Entonces, bueno, pues volvemos a esa superficialidad que hay en toda la película, en toda la historia. Sí, pues eso. Al final la caracterización de la sociedad tiene unas limitaciones, pero ya está. Que dice bastante más de las limitaciones del autor que otra cosa. Pero bueno, un punto que sí que es bastante interesante en cómo se plantea, en cómo se plantea la historia y y cómo se desarrolla la narrativa es el aspecto de la religión, que sí que está muy curioso. En plan, lo representa una guild o un gremio que son las Bene Gesserit. Está enteramente compuesto de mujeres, que luego hablaremos de eso, en plan como la misoginia se transmite aquí en Dune. Pero bueno, es un guild compuesto enteramente por mujeres que se van como infiltrando en las distintas casas nobles, como consejeras, concubinas, mujeres, y luego está, influencian a los distintos poderes a través de esos como consejos. Es como el paralelismo un poco con el catolicismo, supongo, en la Edad Media. Luego está un aspecto muy importante y que es fundamental en Dune, es la cuestión de la religión, que se puede ver en contraste bastante guay como la religión de las casas nobles y luego la religión de los Fremen, que es el pueblo oprimido. Esta religión de las casas nobles, o la que se encuentra en las casas nobles, está dirigida por las Bene Gesserit, que es como un guild de mujeres que llevan a cabo, que se infiltran en estas casas nobles como concubinas, consejeras, madres, mujeres, tal. Que ya es un poco problemático en sí mismo, pero hablaremos de ello más tarde. Y luego están los Fremen, que tienen como una especie de fundamentalismo así más religioso, como más similar al Islam, ¿no, Otto? Totalmente. O sea, esa distinción, de hecho, es como muy obvia, ¿no? Otra vez te dan con ella en la cara, con el tema de la Bene Gesserit, que es como
realmente es religioso el culto o la orden en su forma, sobre todo. O sea, porque ellos como que ellas tampoco creen como en cosas invisibles o en el más allá. De hecho, digamos que sus creencias o la actividad que llevan a cabo, su práctica religiosa, se basa en cosas que en las películas nos muestran que son reales, como los superpoderes, ¿no? El tema de la voz. Bueno, sí, claro, totalmente. Claro, entonces es como, bueno, es un culto religioso, pero realmente te dicen, pero... ¿sabes? Pero que no creen en cosas que, ¿sabes? No creen como en un dios, sino creen en algo tangible y que está ahí, y bueno, tienen su propio plan, aunque los pinten de manera como negativa, digamos, en la película. Y por otro lado, claro, está la contraposición de la fe de los Fremen, que vamos, está copiada, digamos, en muchos aspectos, ¿no? O toma muchos aspectos del Islam. Y claro, es un punto muy problemático en el sentido de que lo que transmiten es una visión de un sector importante de la sociedad y de las clases dirigentes que tienen sobre la religión y en particular sobre Islam. Y claro, y otra vez vemos una visión, pues bueno, pues que pintan a Fremen, que básicamente creen en cosas que no son verdad, en el sentido de que su religión es una interpretación de la realidad totalmente falsa. Entonces, además, luego, sobre todo a lo largo de la segunda película, al final lo que se hace es, de alguna manera, burlarse de ellos, de tratarlo con sorna cuando empieza todo el rollito de, bueno, lisan al gaib, tal, ¿no? Pasa a ser como algo cómico, ¿no? Deja de ser como algo medianamente como, bueno, una creencia respetable. Entonces no hay un respeto, ¿no? por esa fe, y simplemente se le pintan como, bueno, pues personas fundamentalistas que tienen ritos religiosos raros, que creen en cosas raras, y que es básicamente coincide en gran medida con lo que mucha gente, mucha población en Occidente piensa del Islam. Entonces, claro, pues en ese sentido esa película también es buena porque revela, ¿no? También de manera inconsciente, los creadores revelan de manera inconsciente su visión sobre Islam, sobre las religiones en general. Es verdad que sí. Uy, perdón. Que sí, que la religión de los Fremen está completamente... Es como una caracterización ridícula. Rollo, se les ve, se le transmite perfectamente fundamentalistas, obsesivos y poco razonables, realmente. Pero bueno, pero sí que... A ver, todos los Fremen al final se organizan en torno a Paul, pero sí que han visto a Paul con habilidades, ¿no? En cierto momento, en la segunda película, cuando consume la bilis esta o lo que sea de los gusanos, el rollo este azul, ellos le ven que lo soportan, no sé qué, el agua de la vida, eso era así. Y bueno, como que sí que hay como en las películas, al menos sí que se ve como que hay motivos para creer que Paul puede ser el elegido de verdad. Y yo de hecho viendo la película no tenía duda de que Paul era verdaderamente el elegido, predestinado, con una genética increíble o lo que sea. Merecía que como que estaba relativamente justificado, en plan, claro que os tenéis que organizar en torno a este hombre, ¿no veis que se le han puesto los ojos azules? No sé qué más queréis. Entonces, pero luego eso es un poco lo que mencionaba sobre el contraste con los libros. En los libros, todo este rollo de los poderes, los superpoderes, no está tan claro. O sea, en realidad en los libros, en las películas tienen superpoderes, que además es como la típica justificación en las historias estas de la nobleza. Es como el símil de la nobleza en nobleza porque Dios lo ha decidido así. En muchas historias de estas, los poderosos son poderosos porque tienen superpoderes y se lo merecen y ya está. En los libros, estos superpoderes que tienen, en realidad son muchísimo más sutiles y queda duda si realmente tiene algún poder o no. O sea, todo el mundo cree que sí, toda la gente que interacciona con los nobles creen que tiene poder, y eso es en realidad lo que les da poder a los nobles, que ellos también se creen a sí mismos, ellos se creen con todo el poder. Entonces, en ese sentido sí que es bastante más interesante que en las películas, y romperé una lanza a favor de Frank Herbert, que en los libros, al parecer, yo sin haberlos leído, lo siento mucho, perdón, a lo mejor estoy hablando de mi culo, esto lo he leído de artículos y de gente más que le ha dedicado un poquito más de tiempo que yo y me lo ha sintetizado un poco. Está como muchísimo más conseguido. Es como este rollo de los nobles tienen poder, pero ¿tienen de verdad o es el poder que le estamos concediendo nosotros?
¿sabes? Y hay como muchos ejemplos muy concretos en los que no quiero entrar. Pero sí, o sea, es como... Está bastante mejor. En las películas no. En las películas todos tienen superpoderes y los Fremen tienen que seguir a Paul porque Paul evidentemente ha demostrado que es el elegido. Totalmente. Si en los libros es como se hace de una manera más sutil, por así decirlo, aquí es que directamente tenemos delante de nosotros en la pantalla una justificación del poder de que, bueno, esta persona tiene que gobernar porque es literalmente genéticamente superior y porque tiene superpoderes. ¿Sabes? O sea, ahí hay una justificación directa. Así es. Que, claro, es que, no sé, es muy reaccionario este mensaje, ¿no? Claro, además, un poco con lo que decías, que es una historia, pues, burguesa, para burgueses, y ya está. Esta gente es la líder porque, evidentemente, lo tiene que ser. Claro. Sí. Y bueno, hilando un poco con el tercer punto que queríamos tratar, es todo el rollo, que es un poco por el que la gente le da un sentido progresista a Dune, que es el tema de la liberación nacional de los Fremen. Al final se organiza una revolución para el pueblo que la saca adelante. En la segunda película se revientan la fuerza del emperador y acaban... ¿Y lo acaban matando? Ay, se me ha olvidado el final. No, lo acaban al menos de momento no. Sí. No lo habían matado, ¿verdad? No. No. Pero vaya, Paul había ganado, ya está. En plan, se acabó. Los Fremens han llegado al poder a través de Paul, su liberador blanco. Bueno. Y eso, nada. ¿Tú qué opinas, Otto, sobre este tema? Claro, ahí en la película vemos esa cuestión de que podríamos llamar la liberación nacional o liberación popular, porque no sé hasta qué punto los Fremen podrían considerarse una nación. Pero bueno, para entendernos, ¿no? Un poco como te presentan una lucha de liberación nacional. Y bueno, pues al principio te muestran como los Fremen del norte, que son como laicos, por así decirlo, o ateos. Pero luego en la segunda película ya te hablan de los fundamentalistas del sur. Y son como un poco dos facciones, dos sectores que hay dentro de este pueblo, que tienen sus propios proyectos de liberación que va directamente relacionado con el tema de, bueno, pues reforestar, ¿no? El planeta, este planeta desértico, volver a que tenga agua, que tenga forestación, que en fin, que sea habitable, ¿no? Que va en contradicción directamente con el tema de la especia, ¿no? Que es un recurso que se extrae del desierto. Entonces, bueno, ellos tienen todos estos proyectos que nos muestran que, ¿no? Por lo menos tienen un poco de agenda propia, parece, de su liberación. Pero claro, al final aquí hay como dos visiones. Una que es la visión representada por Chani, que ella habla de todo el rato, ¿no? Sobre todo al principio es como muy escéptica con el tema de Paul, de un tío que viene de fuera y tal. Ella, cuando habla un poco del tema de liberación de los Fremen, dicen, bueno, tiene que ser alguien de los Fremen o el propio pueblo Fremen el que tiene que liberarse. Y luego están los fundamentalistas religiosos que esperan a que llegue un mesías del más allá y lleve al pueblo Fremen a la liberación. Entonces, claro, al final el mensaje que te lanzan, a mi juicio, es ese. Te dicen que una lucha de liberación nacional puede ser algo totalmente justificado, algo con lo que podemos simpatizar, algo justo, pero a ver, aquí dos cosas: o no va a llegar como a ningún puerto, o para que llegue a algún puerto tiene que haber un liberador blanco que te tiene que llegar, te tiene que hacer la estrategia, y bueno, si tiene armas nucleares, como ocurre en la película, pues mucho mejor, ¿no? Y claro, y por otro lado, pues te pueden mostrar de que, bueno, pues por mucho que podemos empatizar con los pueblos oprimidos, realmente sus luchas acabarán siendo instrumentalizadas por alguna facción en el poder. Entonces, bueno, pues un mensaje bastante deprimente, ¿no? Y bastante conservador con respecto a lo que son las luchas de liberación nacional. Sí, la verdad. A mí me parece muy interesante el papel que representa Chani, el de Zendaya, porque ocurre también con muchísimas otras películas así de ideología burguesa, en el que Chani representa un poco la vertiente radical, la que quiere unir al pueblo en torno a que tenga incluso una conciencia para sí, es como la vanguardia, ¿no? Representa eso, pero no se la coloca como líder
tampoco en un momento, simplemente, bueno, cuchichea un poco con sus compañeros, tal, intenta convencer a Paul para que no, bueno, intenta convencerle de que no es un profeta y que simplemente pues que se tienen que organizar. Uy, está mi gato por ahí, dando por culo, no sé si se está oyendo, pero Milo, por favor. Total. Que sí, está la Chani como que representa esa vanguardia que al final acaba desplazada, pasando directamente a la irrelevancia, porque, bueno, Chani al final, muy rebelde que se muestre, no deja de ser un interés romántico que el protagonista conquista y luego pasa a la irrelevancia, como lo mismo, como en muchísimas otras películas. Y bueno, y Chani es pues esa vertiente radical de los Fremen, que luego al final es como, no, pero en realidad vamos a seguir a Paul, que es quien tiene la visión más realista, es quien tiene posibilidades reales de poder llevar a cabo esta revolución. En los términos de Chani, esto no iba a poder pasar. Totalmente. Y aquí podríamos, de hecho, hablar mucho con la representación femenina, ¿no?, en las películas, porque también es una cuestión que creo que se ha pintado como un aspecto progresista de esta película y para nada es así. De hecho, sí, el marketing que se hizo era un poco de ese rollo, de que querían darle más poder y más representación a las mujeres en esta película frente a lo que se había hecho en los libros por parte de Frank Herbert. Pero luego, pues ni uno ni el otro, la verdad. Se queda un poco terrible todo. Porque al final... Se nota que lo intentan, ¿no? En la película. Sí. Hay intención de presentar personajes femeninos, pero... Bueno, supongo se plantea mucho desde el contraste. Entonces, como tampoco he visto muy bien... Como no hemos leído los libros, no sé muy bien en cuánto ha mejorado. Se dice que poco. Que, vale, tienen como más poder, pero al final no se sale de... Yo lo que hemos visto es que no se sale del marco de la feminidad tradicional. O sea, es un punto de vista extremadamente conservador. Estas mujeres tienen un papel completamente tradicional en el que sus roles principales son la reproducción, el rol de la reproducción, que tienen un rollo rarísimo, en el que tienen como que... Porque las mujeres principales con poder es la guía religiosa los Bene Gesserit, y una de las cosas que hacen es seleccionar gente de la nobleza que por algún motivo tienen como unos genes. Bueno, hemos decidido que tienen unos genes maravillosos y tenemos que reproducirnos con ellos para generar nobles más excelentes. No sé en qué términos, creo que no queda claro, pero es una eugenesia un poco verdaderamente extraña, no sé. Y eso es como uno de los roles de las mujeres. Luego está el del control de los hombres y de los líderes en las sombras, así como manipulativas. Anda, qué visión más moderna de las mujeres, ¿eh? Y bueno, y poco más. Y como interés romántico por parte de Chani y tal. Ese personaje típico de mujer que es como rebelde, guay, que nos gusta, nos pone, tal, tenemos que conquistarla. Y que luego, una vez que se ha llevado a cabo la conquista, pasa a ser un apoyo, un rol secundario y poco más. Hasta el punto en el que al final Chani creo que se aleja de Paul, no por diferencias políticas, porque las tienen y son enormes, sino porque al final Paul escoge a la otra mujer porque tiene más sentido estratégicamente casarse con ella, de cara a retomar el poder que él había perdido a través del genocidio de su casa. Y ya, es que no tienen más, es que están en la mierda, sinceramente. El único otro perfil de mujer así interesante con poder, entre comillas, sería... Bueno, no entre comillas, tiene bastante poder. Es Jessica, que es la madre de Paul, que acaba siendo una especie de líder espiritual y político de los Fremen. Pero todo esto lo consigue de una manera... En las películas no parece muy... Se la pinta un poco villana, como extremadamente gris, que está obsesionada con apoyar a su hijo en que sea el nuevo profeta y lo hace sin atenerse a las consecuencias, rollo sin ningún... O sea, le da igual los medios, simplemente quiere conseguir apoyos para Paul.
Y lo hace eso, en las sombras y utilizando tácticas cuestionables. Con lo cual encima es como quien habilita que Paul se pueda aprovechar de los Fremen y tal, sin que a nosotros nos percibamos que Paul se está aprovechando. Simplemente es como, bueno, otra gente ha hecho cosas malas por él y al final él tiene que ir con el flow. O sea, como que es como para mantener a nuestro héroe puro, ¿sabes? Nuestro héroe no va a dejar de ser el héroe en ningún momento. A lo mejor al final tiene alguna decisión cuestionable como esta de priorizar la estrategia de elegir a la otra mujer en vez de a Chani. Pero ya, y mucha gente diría, bueno, claro, pero es que es el realista. Es realista, esto es importante, tiene que hacerse un casamiento estratégico, sí. Claro. Y ya, al final Jessica tiene un perfil más de bruja que de líder, realmente. Sí. O sea, es que cuando digo que lo intentaban, yo creo que es que precisamente este es el punto divertido, ¿no? De la gente con la ideología burguesa, con todas las ideas dominantes en la cabeza, ¿no? Porque genuinamente se crean sus cosas y yo creo que ellos genuinamente, claro, ellos dicen, no, en la película hemos reflejado a la mujer como, bueno, pues como una mujer realmente fuerte, ¿no? Independiente y tal y cual. Ellos realmente se lo creen, pero cuando paramos a analizar como tú acabas de hacer, se ve que en la película básicamente hay dos personajes femeninos destacables, que es Jessica y Chani, como hemos dicho. Una de ellas, que Jessica, es pues, la típica mujer manipuladora, un poco tal, que está ahí moviéndose en las sombras y al final llega al poder, se convierte, ¿no?, en la reverenda madre de los Fremen. En fin, que es como súper cliché todo esto. Y con Chani, claro, te la presentan como una guerrera, como fuerte, rebelde, tal cual, pero realmente, ¿qué poder tiene ella? Como tú has comentado antes, ella, dentro incluso de su propio pueblo, ella no es ninguna líder, ni nada por el estilo, ni nada de que se le asemeje. Entonces al final todo este floritura que le dan de una guerrera es únicamente pues para hacerla atractiva y para ser un objeto en una relación amorosa con el protagonista. Y al final el desencuentro que hay entre ellos, digamos el desencuentro final, al final de la segunda película, es que no se da por motivos políticos, se da, como tú has dicho, por un motivo amoroso. Y dice, bueno, pues que te vas a casar con la hija del emperador, pues me voy. O sea, ¿qué tiene esto, sabes, de una mujer realmente fuerte políticamente, como la podríamos entender, una mujer fuerte en general? O sea, seguir presentando pues un objeto amoroso para el protagonista, y no sois capaces, queridos creadores, saliros de este marco mental. Bueno, pues porque por eso sois realmente personas con una ideología liberal, ¿no?, y totalmente funcional al poder, y no sois marxistas-leninistas, ¿no? Tampoco podíamos esperar otra cosa de vosotros. Claro, efectivamente. Es como... Sí. Es que en todas las películas que quieren dar fuerza e independencia a las mujeres, al final acaban cayendo en este cliché. A mí me recordó mucho el tema este de Chani siendo como la rebelde, y que luego cuando la conquista pasa a un segundo plano, a la cúspide de esto, que es de Egipto, que es una peli extremadamente religiosa, ¿vale? O sea, no hay nada de progresista ahí, pero hey, tienen un personaje femenino que es bastante fuerte, súper independiente, rebelde, que le mete caña al protagonista, que es Moisés, y luego, en cuanto se acaban casando, el personaje pasa a un segundo plano absoluto. Mero apoyo, prácticamente desaparecida de la película. Es que es una locura, porque es como uno de los ejes principales de la primera parte de la película, y en cuanto ya se ha conquistado, pasa a ser nada. Realmente nada. Y no sé, quería mencionarlo porque El Príncipe de Egipto también es una peli muy entretenida y que ha sido parte de mi infancia, pero siempre me llamó la atención de manera intuitiva, ahora ya un poco por qué, pero de manera intuitiva siempre me pareció curioso eso, este personaje femenino súper guay, súper fuerte y tal, que luego pasa a ser un personaje, en vez de coprotagonista, que lo estaba siendo, pasa a ser extra, completamente extra. Sí, pues totalmente un ejemplo más de esta visión burguesa de una mujer fuerte e independiente, ¿no? Que al final no es ni fuerte ni mucho menos independiente, ¿no? Mucho menos independiente, en plan, vale, sí, nos gusta, pero ya está, hasta que la conseguimos. En fin,
Yo no tengo muchas más cosas que decir. O bueno, sí, pero se me iría a tomar por culo el... Tendría que hacer un episodio entero sobre esto. ¿Tú Otto, te has quedado con ganas de mencionar algo? No, simplemente, pues bueno, a pesar de todas las críticas que estamos haciendo, en general, a mí, pues volviendo un poco al principio, dejando un poco todo esto de lado, pues bueno, una película que a mí me ha parecido disfrutable. Digamos que sí, no totalmente. No me pasa mucho, ¿sabes? Con los productos últimamente que saca la industria de entretenimiento es muy raro, porque de repente ves todas estas cosas que estamos comentando y dices, bueno, es que esto es pura ideología dominante. No, y se te arruina, ya. Claro, pero esto a pesar de todo que lo estás viendo en pantalla y dices claramente, bueno, vuelves a decir, esto es pura ideología dominante, pero aún así la ves y dices, bueno, no está mal, está bien, he pasado un buen rato. Entonces, bueno, pues... Quien la quiera ver, aunque le hayamos hecho spoilers, bueno, pues puede pasar una tarde viéndola y bueno, dejar algún comentario. Una tarde y 2 tardes. La película dura cada una como 2 horas y media, 2 horas 45. Uf, es verdad. Sí, claro, es que son es muy tirarte largas. Un rato largo, la verdad. Yo reverlas me ha costado un poco, pero bueno, son buenas pelis. A mí no se me arruinan las pelis porque sean ideología burguesa, ya lo sabéis. Yo me como cualquier basura. Pero bueno, sí. Así que en ese sentido mi recomendación no vale nada. Yo la disfruté también y salí a tope del cine para... Luego ya en frío dices, vaya mierda, ¿no? Pero sí. Yo sí la disfruté muchísimo también. Igual. Está guaparda. Sí. Y vale, pues nada más. Con esto yo creo que concluimos la sección y con ello el episodio. Espero que os haya gustado. Hemos tenido que hacer un par de tomas, así que disculpas aquí en público para nuestro editor, que se va a tener que comer el cortarnos. Ha habido algunos fallos como con la conexión, pero bueno, yo creo que más o menos se entendía todo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Un beso. Chao. No sé por qué he dicho chao. ¿Nos despedimos alguna vez? Yo creo que no. Bueno, si no, si luego se ve que no se No, que no se corte. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني أنا دمي فلسطيني أنا دمي فلسطيني
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني